Esta es la clase número 20 y en esta clase vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis para la proporción P de una variable cualitativa. ¿Cuándo utilizamos estas pruebas de hipótesis? Bueno, las vamos a utilizar cuando estemos trabajando con una variable cualitativa. Por ejemplo, aquí tenemos bombillos y la variable cualitativa asociada a cada bombillo es que el bombillo esté en buenas condiciones o que el bombillo esté en malas condiciones. Entonces aquí tenemos un conjunto de bombillos y esta persona toma los bombillos y los observa, los analiza y se da cuenta si están en buenas condiciones o en malas condiciones. Y es muy posible que cuando uno tiene un proceso de fabricación de bombillos existan defectuosos, pero no pueden ser muchos defectuosos. Es más, aquí él está pensando que usualmente el porcentaje de defectuosos, de bombillos defectuosos, es del 2%, pero como él está viendo más bombillos de lo usual, él se pregunta lo siguiente: ¿será que la proporción P de bombillos defectuosos ahora es mayor al 2%? Cuando tengamos situaciones de este estilo, en las cuales estamos probando una proporción, un valor de una proporción, y para eso utilizamos una muestra aleatoria, entonces estamos justamente en pruebas de hipótesis para la proporción P. Cuando vamos a aplicar pruebas de hipótesis para una proporción P, podemos tener tres conjuntos de hipótesis o tres juegos de hipótesis. Aquí tenemos el primero, el segundo y este es el tercero. En todas, la hipótesis nula es que la proporción P es igual a un valor P sub 0. P sub 0 es un valor conocido: 2%, 7%, 80%, 90%. Y las hipótesis alternas son las que cambian. Por ejemplo, en este primer juego, la hipótesis alterna es que nosotros sospechamos que la proporción P es menor que ese valor de referencia P sub 0. En este tercer juego de hipótesis, sospechamos es que la proporción P es mayor que el valor de referencia. Y en esta de aquí de la mitad, las sospechas lo que tenemos acá es que P ya no es P sub 0, sino que es diferente. Diferente significa que puede ser más grande o más pequeño, es decir, diferente a P sub 0. Pues tenemos esos tres juegos de hipótesis y para probar cualquiera de los tres, siempre se calcula este estadístico Z sub 0, que está formado por la proporción muestral, P gorro es la proporción muestral que se obtiene justamente de una muestra aleatoria, en la cual se miran el número de veces que se observó el evento de interés y se divide entre el total de observaciones. Ahora lo vamos con un ejemplo. P sub 0 es el valor de referencia que lo tenemos de las hipótesis nula y alterna, y N es el tamaño de la muestra. Este estadístico se distribuye como una normal 0,1 cuando la hipótesis nula es verdadera. Y este procedimiento se usa cuando tomamos o tenemos un tamaño de muestra grande, suficientemente grande. Esto no es para tamaño de muestra 7, 14, 18, no. Es cuando son cada vez más y más y más grandes. Para poder concluir en una prueba de hipótesis de este estilo, podemos utilizar dos caminos. Calculando el valor P, y el valor P se calcula dependiendo de la hipótesis alterna, es decir, si la hipótesis alterna es menor, entonces vamos a calcular el valor P como la probabilidad de que esto suceda. En otras palabras, esta sería la probabilidad de que en una normal estándar se obtengan valores menores o iguales a menos el Z sub 0 obtenido, es decir, el valor del estadístico, menos el valor del estadístico. Si la hipótesis alterna es diferente, el valor P se calcula como 2 veces esta probabilidad, y si la hipótesis alterna es mayor que, entonces vamos a calcular esta probabilidad de que en una normal estándar se supere el valor de Z sub 0. Otra forma alternativa es utilizando regiones de rechazo, es decir, valores críticos para los cuales el estadístico nos permite rechazar la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, si la hipótesis alterna es en el sentido menor, lo que vamos a hacer es a calcular este menos z de alfa, donde alfa es el nivel de significancia de la prueba. Calculamos este valor, z de alfa, lo multiplicamos por menos 1, y este sería nuestro valor crítico, que vamos a compararlo con el z sub 0. Entonces se rechaza h0 si el estadístico obtenido es menor, o más pequeño, que este menos z de alfa. Si la hipótesis alterna es mayor, entonces hacemos algo muy parecido, pero el valor crítico viene siendo z sub alfa, que sería este valor de acá, el cuantil de una normal estándar, de tal manera que a la derecha tenemos un área de alfa.
Y lo comparamos nuevamente con el z sub 0, el estadístico, y rechazamos si se cumple esta condición. Y en el caso de que la hipótesis alterna sea de dos colas, es decir, sea diferente, el valor crítico va a ser z de alfa medios, y lo que vamos a hacer es tomamos el estadístico que obtuvimos en el paso anterior, le sacamos valor absoluto, es decir, nos quedamos con la magnitud de él y la comparamos con este cuantile. Si esto es más grande que esto, entonces rechazamos la hipótesis nula. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un enunciado, dice: un fabricante de un quitamanchas afirma que su producto quita 90% de todas las manchas. Sin embargo, se sospecha que este porcentaje está siendo parece que es un porcentaje muy grande. Es decir, sospechamos que el quitamanchas no quita el 90%, que quita menos. Para poner a prueba esta afirmación, pues no vamos a especular, sino que hacemos un experimento, tomamos 200 camisetas que tienen manchas, algo parecido a esto, les aplicamos el producto y se observó que 174 de ellas, a ellas se les desapareció la mancha. O sea, fue efectivo en 174 de un total de 200 camisetas. Entonces, esta proporción que tenemos acá es la que nos va a ayudar a decidir si esta proporción que dice el fabricante es cierta o no. Y vamos a hacer la prueba, vamos a probar lo que dice el fabricante con un nivel de significancia del 5%, es decir, un alfa del 0.05. Primero, definir las hipótesis. La hipótesis nula es que P es igual a 0.90. 0.90 es el valor de referencia, es decir, lo que dice el fabricante, lo que dice el empaque. Y la hipótesis alterna son nuestras sospechas, que es que P es menor que 0.90. Segundo paso, calculamos el estadístico y de la muestra ya teníamos que de 200 camisetas, 174 se les quitó la mancha, por lo tanto la proporción estimada, es decir, la efectividad estimada es 174 sobre 200, es decir, 0.87. Y lo que vamos a hacer es mirar si esta diferencia que hay entre el 0.87, que es el valor muestral de la proporción estimada, la vamos a comparar con este 0.90 para saber si esta distancia que hay entre el 0.90 y el 0.87 si es estadísticamente significativa como para rechazar lo que dice el fabricante del detergente, del quitamanchas. Calculamos el estadístico, entonces z sub 0, aquí tenemos la misma fórmula, hacemos los reemplazos, hacemos las operaciones con mucho cuidado y el resultado es este. El estadístico nos toma el valor de menos 1.414. Es decir, estas son nuestras evidencias y vamos a utilizar el segundo método, que es el del valor crítico. El siguiente paso es calcular el valor crítico para nuestra prueba. Como el alfa es del 0.05 y la hipótesis alterna es que la proporción es menor que 0.90, eso quiere decir que el valor crítico va a ser igual a menos z de alfa, según la explicación anterior. Y si buscamos en R z de alfa, es decir, z es 0.05, lo que estamos interesados es en un cuantil de una normal estándar tal que a la derecha de él, de ese valor, tengamos una probabilidad o un área del 0.05. Ese cuantil es 1.65. Y este menos que está acá, pues multiplica el valor y nos da menos 1.65. Y ahora sí, la conclusión. Como el z sub 0 nos dio menos 1.414 y ese valor es menor que el valor crítico que acabamos de calcular, entonces no rechazamos la hipótesis nula. En otras palabras, no hay evidencias suficientes para afirmar que el detergente no limpia el 90% de todas las manchas. En otras palabras, se puede aceptar la afirmación del fabricante. Entonces aquí podemos llegar a una conclusión utilizando el valor crítico. Una forma alternativa para poder hacer o para finalizar esta prueba de hipótesis pudo haber sido utilizando el valor P. No importa si usamos valores críticos o usamos valores P, el resultado, la conclusión es exactamente la misma. Si usamos esta forma alternativa de calcular el valor P, entonces lo que vamos a hacer es dibujamos una normal estándar, aquí la tenemos, y nos paramos en el valor estadístico que fue menos 1.414 y miramos esta cola a izquierda. Y lo que necesitamos es calcular cuánto vale esta cola. Entonces, en R, esa cola la vamos a encontrar como P norm de menos 1.414. Eso nos da un porcentaje o un área de 0.0768. En otras palabras, esto es 7.868%. Y ahora sí, con este valor P
vamos a compararlo con el alfa, y como el alfa era el 5% y nosotros aquí tenemos un 7.86%, entonces como el valor P es más grande que el alfa, no rechazamos H sub 0. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que no hay evidencias suficientes para afirmar que el detergente no limpia el 90% de todas las manchas. Es decir, podemos aceptar la afirmación del fabricante. Entonces, cuando se hagan pruebas de hipótesis, ya sea para la proporción o para cualquier otro tipo de problema, podemos utilizar el valor crítico o el valor P, pero ambos resultados o ambos caminos nos deben llevar a la misma conclusión. Bueno, espero que lo hayan entendido y puedan practicar para hacer puedan practicar haciendo más ejercicios.